En nombre de la libertad. Las imágenes se repiten. La empresa WorldCoin desembarca intempestivamente en un país para llevar adelante un proyecto de escaneo del iris a cambio de criptomonedas equivalentes a entre 30 y 50 dólares. Miles de personas convocadas por redes sociales asisten. Primero hay curiosidad, luego se encienden las alarmas, o algunas al menos. En Argentina, por ejemplo, al iniciarse el año fue noticia las largas colas de jóvenes que en distintos puntos del país esperaban su turno. Allí había claramente, me parece, una radiografía de la crisis. O sea, clases medias bajas y bajas, pero también a veces simplemente jóvenes desinformados o aburridos, exponían sus ojos a un instrumento llamado orb, el cual se encontraba custodiado por un empleado de la compañía que no tiene sede en el país, por cierto. Tras realizar el escaneo, bastaban unos minutos para que los WorldCoins, o sea, esas criptomonedas, estuvieran acreditadas a la cuenta del usuario. Para los que no, a su vez, para los que no supieran demasiado cómo desenvolverse en el mundo cripto, unos generosos señores, que no pertenecían a la compañía, claro, circulaban por las filas ofreciendo comprar las criptomonedas a cambio de pesos argentinos cash de forma inmediata, aunque claro está a un valor infinitamente menor que el valor del mercado. Apenas unos días atrás en España, también diferentes medios se hacían eco de situaciones similares a lo largo del país a partir del hecho de que la Agencia Española de Protección de Datos iniciara una investigación sobre la empresa. En realidad, después de escribir estas líneas, a los días, finalmente la agencia actuó, digamos, y le puso límite a la acción de WorldCoin. Pero vale lo mismo. En aquel momento, cuando se inicia la investigación, la razón es que la información brindada por el iris, y este era el problema, es única. Y con ella se obtiene un código de identificación a prueba de falsificaciones en un contexto en el que, según la empresa, es cada vez más factible que a través de la inteligencia artificial se generen estafas de sustitución de la identidad. O sea, aparentemente es todavía más fiable que la huella digital. Bueno, a la espera de las consecuencias legales de esta investigación, que finalmente ustedes ahora ya la saben, en Alemania también incluso están haciendo algo parecido. Bueno, el único antecedente ahí más o menos inmediato es el de Kenia, que en agosto pasado, en agosto de 2023, fue pionera en paralizar la actividad de la empresa, aduciendo un riesgo para la salud pública. Y se estima que antes de esta decisión unas 350.000 personas habían ofrecido sus datos biométricos a WorldCoin en aquel país. Si bien la empresa afirma que una vez obtenido ese código los datos se eliminan, la cantidad de estados que advierten sobre los peligros de este tipo de iniciativas llevada adelante por el creador del famoso del chat GPT, ¿no? La inteligencia artificial, se llama Sam Altman, son cada vez más grandes los estados que están haciendo investigaciones o que están por lo menos preocupados. Porque como todos sabemos, la mercancía más valiosa en la actualidad son los datos. De hecho, más allá de todas las legislaciones que buscan regular la entrega de los mismos, no sería descabellado imaginar a Internet hoy como una suerte de gran dispositivo para, de una u otra manera, obtener datos que se traducen en oportunidades comerciales. Aunque en este mismo espacio ya lo hemos mencionado varias veces, la utopía de los grandes dueños, o la utopía que los grandes dueños, mejor dicho, de la web pretenden alcanzar, por lo menos en el futuro inmediato, es la de crear, dispositivos tan precisos que ofrezcan resultados a medida de cada usuario. Productos, o sea, noticias, relaciones y consumos tan únicos como nuestro iris. Pero, bueno, si hablamos de utopía, detrás del mundo de las criptomonedas hay también una filosofía bastante particular. En este sentido, cabe mencionar el ya mítico texto fundacional firmado por Satoshi Nakamoto. La verdad, Satoshi Nakamoto es una identidad que hasta el día de hoy se desconoce si es real, aparentemente no lo es. Pero esta entidad, llamémosle
Satoshi Nakamoto publicó un artículo llamado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario, ¿no? O P2P se traduce, no importa, pues ese es el sentido. Una especie, una suerte de paper. Bueno, por momentos que es demasiado técnico, si lo buscan lo van a encontrar, van a ver que sí, se hace un poco pesado en algún momento. Pero bueno, esto fue publicado en www.bitcoin.org el 1 de noviembre del año 2008. Ahí Nakamoto expone el espíritu de las cripto. Esto es la necesidad de establecer un sistema de intercambio sin intermediarios. Ese es el sentido. En la introducción al texto este que menciono, la problemática aparece con claridad. O sea, hasta ese momento, insisto, 2008, el comercio electrónico necesitaba de un sistema de intermediación que brinde confianza. Esto es bancos privados y en última instancia los bancos centrales, porque comercio electrónico, yo comercio con otro y qué garantía tengo de... Ahora bien, si se presta atención a la fecha de publicación del texto, por eso se los dije 2 veces, en noviembre del 2008, habían pasado apenas algunas semanas de la famosa caída de Lehman Brothers. Y con ello una de las crisis más grandes de la historia. ¿Sí? Ustedes recordarán lo que fue esa crisis. De aquí que apareciese como imperioso, crear un sistema nuevo que no dependiera de la confianza sobre instituciones como los bancos que acaban de quebrar y pedían auxilio a los estados. El contexto era bastante natural, digamos, como para exigir algún tipo de instrumento nuevo. Entonces Nakamoto propone el código criptográfico como opción para así garantizar transacciones seguras sin la intervención de terceros e inaugura un proceso que ha llegado hasta nuestros días y que se incluye, esto es lo interesante, dentro del paradigma, llamemos, libertario. De hecho les debe sonar esto, si el intermediario del Banco Central, el problema de los bancos, bueno, claro, esto es parte de una discusión demasiado actual, que no lo era tan, por lo menos en Argentina, en el año 2008. En lo que respecta al caso particular de WorldCoin, esta empresa que escanea el iris, aún asumiendo que la empresa dice la verdad, los expertos advierten del peligro que supondría, por ejemplo, el hackeo de esa base de datos. Imagínense que alguien roba todos esos datos. No se trataría eventualmente del hecho de que unos usuarios pierdan dinero. Es mucho más grave que eso. La sustitución de identidad con un instrumento como este podría tener consecuencias nefastas de por vida. Y la posibilidad de que ello suceda está mucho más cerca que los eventuales avances tecnológicos para evitarlo o algún tipo de legislación que al menos minimice los daños. De hecho, por hace algunos meses yo escribía en Disidentia y se los comentaba también en el programa de radio, les comentaba el modo en que YouTube y Amazon intervenían como una suerte de justicia paralela y determinaban castigos para los usuarios siguiendo la moral imperante. Se los recuerdo, los ejemplos. Ante diversas acusaciones públicas o simplemente ante opiniones que contrariaban el canon de lo políticamente correcto, usuarios cuyo principal ingreso era la monetización que originaban sus videos, amanecían con sus cuentas suspendidas o impedidos de recibir dinero. En la misma línea, por ejemplo, un malentendido originado por el dispositivo Alexa de Amazon derivaba en una acusación de racismo equivocada y la consecuente decisión de la empresa de suspender la cuenta del usuario implicado durante varios días. O sea, en el primer caso era así. En un caso uno había recibido una figura pública famosa que había recibido una acusación pública muy grave y automáticamente, antes de que la justicia determine si era o no culpable, le suspenden la monetización de su canal, ¿no? O sea que en realidad fue una intervención que hizo, en este caso, YouTube antes de la justicia. Y este otro caso, el de Amazon, ese es interesantísimo. Le leo un poquito más. Porque no se trataba de la cuenta de una red social, no es que a vos te suspenden la cuenta de Facebook. No, en realidad era una cuenta de una Smart House, ¿no? En Argentina todavía no, y en Europa un poco más, pero en Estados Unidos está muy, digamos, es demasiado frecuente ya las casas inteligentes que tienen todos los dispositivos de la casa conectados a una cuenta, en este caso de Amazon,
Entonces, si a vos te suspenden esa cuenta, estás en un verdadero problema. ¿Mm? Evidentemente, la casa inteligente no fue tan inteligente como para detectar en este caso que era una denuncia de racismo falsa. En realidad va un delivery a la casa, toca el timbre y le parece escuchar en el portero eléctrico que hay una burla. Este muchacho que hacía el delivery era negro. Y entonces va y hace la denuncia a Amazon. Y Amazon automáticamente, de manera preventiva, le suspende la cuenta al cliente. ¿Mm? La consecuencia de ello fue que el usuario no pudo ingresar a su casa por varios días y que cuando lo hizo, porque en realidad era alguien que era un ingeniero electrónico, así que sabía del tema, o sea que pudo hacerlo finalmente, pero después no podía encender la luz porque todo estaba atado a esa cuenta, incluso la luz. Afortunadamente, el Tribunal de Justicia Paralelo determinado por la empresa, justicia paralela de Amazon, encontró que se trataba de un malentendido y le devolvió al usuario el derecho a ingresar a su casa. En realidad, lo más interesante fue que el malentendido tuvo que ver con que Alexa, que es el sistema de la casa inteligente, fue el que respondió por el portero eléctrico. Y en realidad, como tiene una voz robótica, no se entendió bien a través del portero eléctrico y el muchacho, se ve que también un poco sensible, interpretó que le estaban diciendo algo por su color de piel. Eso fue. La consecuencia de eso fue que el tipo, digamos, el dueño de la casa no pudo, que también era negro, por cierto, no pudo usar su casa durante varios días. Ejemplos en este sentido aparecen todo el tiempo, siendo quizás el más célebre el de Cambridge Analytica, ese también lo habrán escuchado. Allí el escándalo se hizo mayúsculo porque sobre él se montaron los intereses del Partido Demócrata estadounidense y el ejemplo era funcional a la idea de que la derecha no puede ganar elecciones sino a través de manipulaciones, ¿se acuerdan? En las elecciones se decía incluso, bueno, no sé, para que gane Trump se metió ahí el gobierno ruso y eso es, vendieron los datos y de esa manera entonces manipularon a los electores. Bueno, eso, hay también incluso un documental en Netflix, bueno, fue un caso bastante famoso. Ahora, más allá de eso, se trata de un ejemplo más en lo que respecta a los riesgos que corren nuestros datos y con ellos nosotros mismos, cuando los dejamos en manos de una empresa. Entonces, a ver, con las legislaciones corriendo siempre desde atrás y funcionarios que cuando no son cómplices son ineptos, estamos a merced de compañías en posición oligopólica sin las cuales no podríamos llevar adelante prácticamente ninguna de las actividades que realiza un ciudadano medio occidental. La única diferencia con las grandes distopías de la literatura es que aquí nadie nos compele a entregar nuestros datos. Más bien, somos nosotros los que entregamos nuestros datos por propia voluntad y sobre todo en nombre de la libertad.